Caracas Radio. Por este viernes 28 de agosto del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr50.com y el resto de los canales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Norteamericanas, aparentemente un gigantesco cargamento de estupefacientes procedente de Colombia fue incautado en la Florida. Veíamos ayer la rueda de prensa que ofrecían distintos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y no se conocía con lujo de detalles si algún tipo de organización vinculada con nuestro país. Esto está abierto a investigación de marihuana, es información que destaca RCN de Colombia. En rueda de prensa de Fort Lauderdale, las autoridades norteamericanas pertenecientes a la Guardia Costera, la Fiscalía de los Estados Unidos y el Comando Sur informaron sobre esta incautación de cerca de 13 toneladas de droga procedente de Colombia. La operación se realizó gracias al trabajo conjunto y a la cooperación con autoridades de Ana Fajardo. Estaba allí. Ella insistía que la investigación está abierta y ya comentarán o confirmarán si redes que funcionan en nuestro país tienen las autoridades de Estados Unidos están convencidas de que algunas personas de ese país, de nuestro país, podrían estar involucradas en el negocio. Insisto, eso se confirma sobre la reactivación de la Brigada Estadounidense Antinarcóticos tras un revés judicial. A esto llegó a los tribunales y ya el asunto se dirimió. El ministro de la Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, informó que las operaciones iniciaron de nuevo el pasado 20 de julio. En tanto, eso ocurre en Estados Unidos, en Colombia, a propósito de la lucha contra los casos de COVID-19 en territorio nacional en las últimas 24 horas, 6 fallecidos. De esta manera, 358, bueno, del total, 100, al menos 100, corresponden a trabajadores de la salud y por eso están encendidas las alarmas. De esto hemos hablado en varias oportunidades en este espacio. De hecho, vamos a conversar al respecto, pero con una protesta virtual, producto de los anuncios que se han hecho sobre el inicio de clases semipresenciales en nuestro país. Los educadores, como es natural, han encendido las alertas y nos acompaña una de ellas vía telefónica. Ella es representante de Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, gracias María Alejandra. De verdad agradecemos la oportunidad que le brindas. No está dispuesto a entender la importancia que tenemos los educadores para el país. El sector educación, cómo se pretende tomar a la ligera el tema del hecho educativo. Nosotros hemos estado, María Alejandra, movilizados desde nuestras cuentas y redes sociales, desde que pasó todo esto en el mes de marzo. Hemos estado tuiteando semanalmente, estamos en las redes sociales, porque no podemos, María Alejandra, permitir que se siga tomando la educación a lo deportivo. Hoy vemos cómo, por ejemplo, se culminó un año donde solamente el 20% de la población pudo lograr acciones de fe y alegría, y las escuelas ABET, que bueno, buscaron una estrategia, le dieron teléfonos a los docentes, además algunas instituciones de estas, los padres y representantes tienen unas condiciones económicas totalmente, sea de manera presencial, se encontraban en algunos sitios para entregar algunas actividades con puntualidad, cumplir. Ese es el balance que nosotros tenemos. Aparte, bueno, vemos cómo irresponsablemente Nicolás Maduro dice que bueno, va a ser un llamado para el mes de octubre, un 7x7, que nosotros por supuesto no apoyamos, que no vamos a participar, y que le estamos haciendo el llamado a los padres, madres y representantes para que no se presten para este administrativo y todo el que se incorpore, porque en las escuelas las condiciones no están aptas para recibir a nuestros jóvenes. No hay agua, María Alejandra. En el 80% de las instituciones del país el agua no llega. Además, hay instituciones que tienen hasta 3, 4 años que no les llega el agua. Estoy hablando de Caracas. Por ejemplo, la Candelaria del
preescolar Mari Pérez. O sea, es grave la situación del ARON vuelva a tomar un rumbo distinto al que hoy estamos viendo, es que se le cancele la deuda al magisterio. Pero esa clase no es por la pandemia, es por la situación económica y social que hoy padece el magisterio. Hoy los maestros no tienen medicina, hoy la mayoría de los IPAs están cerrados, hoy el docente no tiene un seguro funerario, no tiene cómo verse un dolor de cabeza, no tiene cómo comprarse un tratamiento porque un docente está ganando hoy 600.000 bolívares con posgrado. O sea, estos son los sueldos. No podemos. Tengo que preguntarle, y los sueldos de los docentes oscilan entre 3, 4 y el que más gana 5 $2. Perdón que interrumpa a nuestra invitada, pero Nicolás Maduro salía a decir lo siguiente: he abierto un debate sobre la posibilidad de aplicar un método mixto y atizar esta discusión, y lo cierto es que estamos hablando de un problema de salud pública. ¿Qué responde usted a una declaración de esta naturaleza? Sabemos que el plan de ellos es destruir la educación, tanto Aristóbulo como Nicolás Maduro. Ahora, ellos son irresponsables, o sea, fíjate lo que está pasando y ellos no han respondido a eso. Los médicos siguen trabajando sin las medidas de bioseguridad, siguen arriesgando su vida cada día, cada vez que salen de la puerta de su casa y arriesgando la vida de sus familiares. Ahí está. Ahora, nosotros no vemos que desde hace años que también este sector ha estado exigiendo condiciones para los hospitales para atender a los pacientes. O sea, no hay posibilidades que con ellos se logre llegar en este momento para que entiendan que el tema de la educación no es la pandemia. O sea, la pandemia no es, y que no podemos continuar y que la deserción escolar en Venezuela creció grandemente porque la destrucción del salario de los trabajadores fue el pan para llevar a sus casas. O sea, la realidad que se vive hoy es terrible. Y lo secundario es el tema de la pandemia, que por supuesto ni en octubre, ni en septiembre, y creo que tampoco en noviembre se va a poder regresar, ni siquiera de manera de que vamos a ir un día presencial, van a ir 20, el otro día no existe esa posibilidad. Por lo menos en estos 3 meses no la existe. De acomodarse a la situación, de ver que ahí existe una mejora, hay que evaluar el tema de enero también. Tendrían primeramente que cancelar la deuda del sector para que el docente pueda tener un salario y se pueda garantizar este acompañamiento. Si se pudiera dar a distancia, dotar de materiales a los docentes y a los alumnos para que esto pueda dar. Pero si esto no pasa por la revisión del salario, pues definitivamente, María Alejandra, estamos condenados a que los docentes se vayan del país y que la educación vaya al piso, o sea, como ya de hecho está ocurriendo. Regreso a clases. Basta con pensar educativos, es decir, hablo de la ausencia de agua potable y un elemento básico que tiene que ver con las pruebas PCR para hacer seguimiento al avance o no de esta enfermedad. Yo le pedí un comentario porque da la impresión que nada de eso forma parte del inventario de medidas que, digamos, está dispuesto a asumir el equipo de Nicolás Maduro para tomar una decisión de problema real, lo contractual y esas medidas de bioseguridad. No llegaba el agua, no nada, ni escoba, nada para asear los espacios físicos, ni los paños para limpiar, ni los productos, nada. O sea, todo eso estaba funcionando en manos de la comunidad. Eso no puede ser de madres, padres y representantes. Entonces eso quedaba en manos, o sea, los maestros tenían que hablar con los padres para que ellos llevaran los materiales de limpieza para poder hacer las escuelas. Eso no puede ser, María Alejandra, porque esos años eso dejó de ocurrir en el sector educación. Ahora, el error está en que se permitió, ahora no tenemos cómo vamos a tener alcohol, los guantes, los tapabocas. ¿Quién va a dotar? O sea, ¿eso va a quedar en manos de los padres? No. ¿Y va a quedar en manos del maestro? Tampoco. Porque además el docente no es el garante de que se cumpla con el derecho a la educación. Que es el actor principal, por supuesto, sin docente no puede haber educación. Pero también sin los estudiantes no puede haber, que hoy no tienen pasajes, María Alejandra, que no iban. Porque fíjate, un pasaje, por ejemplo, ruta corta, en una ruta urbana cuesta 15.000 bolívares y una larga cuesta 20.000 bolívares. Estamos hablando de 35.000 bolívares. Muchos estudiantes tienen que agarrar 2 autobuses para llegar a su liceo.
2 de ida y 2 de vuelta. O sea, estamos hablando cómo puede un estudiante cancelar esto cuando sus padres no ganan sino un salario mínimo. Igualmente, los educadores. ¿Cómo puede un educador pagar? O sea, es que no es viable. Por eso no el regreso a clase, por eso la consulta que hicimos, donde el 89% de los docentes dijeron no regresamos, y bueno, proficí algo que lo hemos visto en docentes en los carros, trabajando, vendiendo cualquier producto de limpieza, trabajando muchos profesores de educación física en autolavado, hombre. Bueno, tengo que decir esto que también me llamó mucho la atención. Hoy por lavarte un carro en la calle y no un autolavado, estamos pagando $3. O sea, $3. ¿Quién puede, o sea, un doccionales de la educación? No, esto no puede ser. O sea, nosotros definitivamente no estamos dispuestos a soportar esto, y precisamente nuestra lucha es para que se restablezca el orden en la educación venezolana. Caminando, en bicicleta, por cualquier otro vía, tomando en consideración la escasez de combustible en nuestro país. Los educadores no escapan a esta realidad, ¿correcto? Correcto. Pero esto no pasa en Lara, esto no pasa en Mérida. Allá la gente está cancelando la gasolina en dólar, pero ok, si en dado caso de que eso sucediera, pero ¿cómo hace el maestro para alimentarse, María Alejandra? Del Ministerio de Educación, donde le dan pollo y le dan carne, creo que un pollo, un pedazo de carne, pero esta bolsa no llega a los maestros, no llega. Y aunque llegara, también, o sea, trae la minoritaria, pero dime, ¿quién puede vivir así? Nadie. Por eso nosotros exigimos salario, nosotros exigimos sueldos para poder vivir y para que el docente además pueda movilizarse, porque no podemos ver entonces ahora un intercambio. Nosotros damos educación y entonces vamos a la panadería, no soy docente, y pagamos con el convocado permanezca. Bueno, yo necesito que tú me escuches y que tú me des, o sea, lo chulo de la sociedad. No queremos eso, o sea, no, nosotros queremos recuperar nuestro sistema de vida, nosotros queremos que tengamos todo salud, que los IPAs comiencen a funcionar en todas las regiones del país para poder ir al médico, para poder ir a vernos, de que se tome en cuenta nuevamente la incorporación del TIC estudiantil para que nuestros jóvenes puedan ir a sus casas de estudio. Le pregunto a nuestra invitada, antes de hacerle paso para ir a publicidad, ¿es una decisión tomada? Ya 3 federaciones se han manifestado públicamente. Es una decisión totalmente de los partidos de oposición. Dijeron que no se podía perder un año más de clases porque, bueno, los partidos lamentablemente, María Alejandra, incluso la oposición, están desvinculados de la realidad del ciudadano, y por eso vemos el fracaso de la política de la oposición durante tantos años, porque definitivamente no están en sintonía con lo que hoy ocurre en el mundo. Y nosotros no vamos a permitir que esto se politice ni de un lado ni del otro. Nosotros estamos trabajando para que el país salga adelante, porque definitivamente nuestra lucha, por eso nuestra constancia, por eso nuestra voz en cada micrófono que se nos presente, para que se sepa que nosotros no estamos dispuestos a negociar con algo tan importante como lo es la educación de un país. Griselda Sánchez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, secretaria de Contratación del Magisterio, expresando opinión, análisis acerca de este tema, el regreso a clases en medio de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión de tu Familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan.
todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nos referimos. El debate ocurre en la discusión básica, pero también ocurre en la educación superior. Nos acompaña Keta Stefani vía telefónica. Ella forma parte del equipo de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios pues mucho interés de conocer, su opinión, su análisis, además cuál es la posición del sector que usted representa con relación a esto. En teoría, esa podría ser podría analizarse, pues, porque en relación con la pandemia no hemos llegado todavía al pico, pero habría que ver si para la fecha, para septiembre, octubre llegamos. Yo no lo creo, los expertos no lo creen, pero más allá de eso, el problema es que aquí no hay condiciones ni para clases presenciales ni para clases sanitarias en las universidades, que en este momento no se han producido. En las universidades no ha habido durante este tiempo de cuarentena absolutamente ningunos recursos que permitieran ponerlas en condiciones para poder recibir a los estudiantes y a los profesores y a los empleados y a los obreros presencialmente. La universidad están derruidas. Esta pandemia requiere que se instalen protocolos. No han informado ningún protocolo ni de ningún protocolo en relación con el tema de la protección para el contagio de las personas, y eso no puede ser determinado. Son condiciones de trabajo diferentes que requieren herramientas de trabajo, requiere equipos de computación, requiere acceso, y no se está garantizando ni siquiera para el conjunto de los profesores y menos para el conjunto de los estudiantes. Entonces ya ahí se genera una segregación de estudiantes por ese motivo cuando tú los atiendes a distancia. El otro problema es el tema del salario. No hay tampoco salario que esté pagando eso. Es decir, tú tienes que financiar, el Estado tiene que financiar, en el caso de la educación pública, no solamente las herramientas de trabajo, sino también aquí hay que revisar los salarios. No es posible, en este momento materialmente no hay condiciones para regresar a clase. Todos queremos regresar a clase. Nosotros tenemos una juventud a la que se le ha negado casi todo. Nosotros necesitamos que la universidad vuelva a clase, pero eso requiere de tomar determinadas medidas que no se están tomando, y esa es la situación. Yo creo que en este momento de pandemia y en la pospandemia, un sistema bimodal es lo que estaría planteado, que tú asignaturas en donde es indispensable la presencia y que se hiciera de manera escalonada con grupos pequeños. Eso requiere más distanciamiento, la distancia social. Y requiere también garantizar lo que ya dije, la otra parte, sin internet. El caso de la Universidad Nacional Abierta, la UPEL también lo ha practicado, pero eso también requiere son materiales que tienen que reproducir, que tienen que hacer llegar a los estudiantes, que los tienen que ver por lo menos una vez al mes, etcétera, y nada de eso se ha planificado, entonces planteado en este momento. Y lo que ha ocurrido en la práctica es que los profesores que tenían las condiciones han atendido a los estudiantes que tenían las condiciones, y eso ha dejado por fuera varios temas. En el caso concreto de, digamos, los protocolos, ciertamente no hemos escuchado nada al respecto, más allá de esta declaración de profesores, para estudiantes, para el personal que se encarga de la higiene de las instalaciones, el acceso a agua potable elemental, y tomando en el caso de Universidad Central, por ejemplo. Sí, efectivamente, eso es poner en riesgo a un gentío, es poner en riesgo, eso social no hay, los baños no sirven, pues se robaron todos los fluxómetros, es decir, no hay en la universidad no hay condiciones, los baños en la mayoría de
de la escuela no sirven o no sirven, se echaron a perder, no hay mantenimiento en eso. Inclusive en las universidades del interior no hay luz en las casas, no hay las condiciones en que está viviendo la población venezolana son muy difíciles en un contexto de pandemia, se empeora. Entonces llevar ese montón de gente a amontonar ese montón de gente en las universidades no es buena idea. No es buena idea en momentos de pandemia. Es decir, nosotros tenemos que ver que en el país se tiene que gobernar en función de la interés de la población, y para la población es un riesgo muy grave que tú vuelvas a clase sin tomar las medidas en un momento en que todavía está ascendiendo la curva del contagio, porque esa es la realidad, es decir, esa es la realidad. Y por otra parte, sin un sistema pidiendo que no me atendieron aquí, que no me atendieron allá, que no me atienden en ningún lado, que no sé quién está contagiado, es decir, ahí no hay capacidad de parte del sistema público de salud y ni del privado, ya están al tope de atender los casos que hay en este momento. Entonces en esa situación tú rompes con las medidas de cuarentena, por lo menos en el caso de la educación, que implica la movilización de mucha gente, y eso sería un desastre. Y lo otro, que tampoco hay transporte. ¿Con qué gasolina va a ir la gente a la universidad? No hay transporte. Es decir, estamos en una situación realmente grave. Las condiciones materiales deberían existir, no existen. Nosotros vamos a regresar de la cuarentena a un país en muchas peores condiciones de como estaba hace unas condiciones, y por otra parte, lo otro también es importante, no hay salario para la gente. Si tú vas a decirle a la gente, fíjate lo que está pasando en el sector salud, es decir, un personal que está yendo a trabajar, que está enfrentando la situación y que se está contagiando permanentemente. O sea, son demasiados casos en proporción al conjunto de los casos nacionales, los que todos los días tenemos información de fallecimientos de trabajadores del sector salud. Claro, la epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud, María van Kerkhove, recordaba que la mayoría de los niños y adolescentes que son infectados con el virus tienen enfermedad leve, pero que esto no es algo universal. Tenemos ejemplos de niños, decía ella, que han desarrollado enfermedad grave y requerido cuidados intensivos. Algunos han muerto. No podemos decir que la enfermedad es universalmente leve o asintomática en los niños. Más aún, en el debate, o al menos en el discurso que le hemos escuchado a las autoridades y al equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Es una lotería, es como que si me digan que juegue a la ruleta rusa, que mande un hijo o no mande un hijo a la escuela. Bueno, se puede contagiar y se puede o no fallecer por la enfermedad, pero también es verdad que puede contagiar y va a contagiar a la familia, porque en los primeros días del contagio tal vez no se noten los síntomas y ya contagió a todo el mundo. Sí, con la pandemia en Venezuela, imagínense, con esa gran cantidad, porque es una gran cantidad de muchachos así de Venezuela para atender a los muchachos con las necesarias medidas, y además es muy difícil. Sí, es muy difícil, realmente es muy difícil garantizar la disciplina de los muchachos en términos de un protocolo de seguridad, de un protocolo para evitar el contagio. Es sumamente difícil. En los países donde han empezado clases, aumentan los contagios. Es así. Yo entiendo que el país no puede quedarse paralizado todo el tiempo, y yo entiendo que nosotros necesitamos garantizar el derecho a la educación, y yo también entiendo que a distancia no se está garantizando porque la gente no tiene los recursos. Bueno, que el Estado piense en cómo garantizar los recursos tanto para los maestros, los profesores, como para los niños y los jóvenes estudiantes. Porque lo otro es que lo que se está planteando también profundiza en la inequidad de acceso al derecho a la educación de parte de los niños y jóvenes venezolanos. Es decir, el que no tenga, los sectores más débiles sencillamente no tienen ninguna posibilidad, aún haciendo la presencial, de volver a clase. No van a tener cómo llegar, con lo que señalaba yo antes, no van a tener cómo llegar.
y no hay recursos para hacerlo, no hay absolutamente. Ya el salario mínimo no llega a $1. Si el salario mínimo ahorita no garantiza ni siquiera la comida de un día de una familia, el salario mensual mínimo no garantiza la comida de un día, ahí está el informe de Senda. Se garantizará la alimentación de los niños, por ejemplo. En términos de lo que es la violencia intrafamiliar, es mejor un niño yendo a la escuela. Es decir, hay muchas razones por las que necesitamos que los niños vuelvan a la escuela, pero no para exponerlos al riesgo de contagiarse. Es decir, no exponer. Y mientras tanto se tiene que garantizar, se tiene que ver el esfuerzo y se tienen que establecer los protocolos de bioseguridad y se tienen que garantizar las condiciones de los planteles que permiten. Los docentes en educación básica se han organizado, han promovido protestas de forma virtual. No sé si, digamos, es posible alzar la voz ante lo que está ocurriendo, tomando en consideración que, bueno, de no cambiar las cosas se pierde el año que acaba de terminar y el próximo estaría en riesgo. ¿Qué puede decirnos? La situación es sumamente difícil. Nosotros podemos pensar en protestas, pero tendrían que ser muy bien planificadas porque tampoco podemos arriesgar a que nuestros profesores se contaminen en unos eventos de protesta. En el sector salud se han producido algunas protestas, ahí hay una cultura ya de bioseguridad, los han hecho con todas las medidas y no han generado contagios, pero es una situación sumamente difícil. Virtualmente, medios de comunicación masivos que le llegan al conjunto de la población, y por la vía de las redes, por la vía de internet, tú le llegas a una parte de la actividad tiene que regresar a ese nivel, a imaginarnos que no existe la televisión, que no existe el internet y realmente llegar a las comunidades. El otro tema es que no solamente es la acción de protesta que hay que generar, aquí necesitamos generar acciones de solidaridad. Yo por lo menos he tratado de mantener contacto con mis muchachos y los atendí avanzamos, pero hay unos que no pudieron, porque lo otro es mantener a esos muchachos, por lo menos en el caso de los estudios universitarios, vida. Y sin embargo es muy difícil, inclusive algunos que tenían internet al final no pudieron continuar. Son demasiadas las aristas que tiene este problema. Tú tratas de mantener a los muchachos en esencialidad, tendrán que volver a escribir, nosotros ya lo hemos discutido en la escuela, tendrán que volver a escribir la materia y la cursan, pero ¿cómo haces para que el muchacho vuelva si ya los muchachos se te estaban yendo de la universidad sin que hubiera pandemia? Eso en términos de la generación, no vamos a quedar sin juventud y sin relevo en las instituciones. Y en el caso de la educación básica y media es más grave la situación, ahí hay de paro. O sea, no es un tema de paro, es que el Estado abandonó su responsabilidad de garantizar la educación. El espacio es el espacio físico de hace 50 años, sin ningún tipo de mantenimiento, y a las posibilidades de la familia de los niños que cada vez son menores. Es decir, aquí no se está garantizando el derecho al estudio, no se está garantizando, que permita pensar que nosotros efectivamente vamos a poder abrir un nuevo año escolar. Keta Stefani, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Ella forma parte del equipo de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José. Por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visita Remodelación o instalación en porcelanato 19. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedarás satisfecho. Yo lo recomiendo. RCR. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Lila Vega. Ella es miembro de la red de madres, padres y representantes. Pues la verdad, mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Compartíamos con el resto de nuestras invitadas, Gisela Sánchez, advirtiendo acerca de las medidas que hay que tomar en el marco de esta discusión del regreso a clases. Yo le pediría un comentario en relación a lo que se ha anunciado en nuestro país. Bienvenida, la escuchamos. Sí, la necesidad de que los niños reciban, que busquemos el mecanismo mediante el cual los niños y los adultos tenemos que ver cómo hacemos para resolver ese problema. Recientemente se lo ha publicado un marco por parte de efecto. Hay que considerarlo, esto es importantísimo, pero no basta que haya un marco sobre cómo hacerlo. Tiene que haber todo un conjunto de garantías para que cada escuela pueda, dentro de esas garantías, abrir los salones de clase. Es decir, este es el único aspecto positivo, o el aspecto positivo que voy a destacar de ese documento, es que parece tener claridad el Ministerio en que esta decisión es de cada una de las escuelas, porque la circunstancia de cada escuela va a ser distinto de acuerdo con lo que esté pasando en su comunidad desde el punto de vista de contagio de COVID-19, y también es distinto de acuerdo con los recursos que tenga. Pero aquí lo que le toca al Estado venezolano es que todas las escuelas tengan agua, que todas las escuelas tengan jabón y papel para secarse las manos, que en todas las escuelas haya información epidemiológica confiable y que haya los debidos mecanismos de protección para hacer esas garantías y acompañar a cada escuela para que cada escuela pueda, de acuerdo con su situación local, abrir o no abrir. Y eso pasa, que sacarán la cuenta y dirán, cónchale, yo tengo en mi casa a un niño con una enfermedad debilitante o una inmunosupresión, por ejemplo, o un adulto con esas condiciones, voy a tener que buscar otro mecanismo. Lo mismo va a pasar con algunos maestros, incluso los riesgos individuales. Pero tenemos que hacer el trabajo de pensar cómo abrimos las escuelas. Ahora, me llama la atención un tema que acaba de tocar nuestra invitada, la información epidemiológica de la administración. ¿Cómo abordar este tema en las actuales circunstancias? La escuchamos. Sí, en efecto, eso es cualquier apertura, cualquier flexibilización, como la llama el gobierno, necesita hacerse con números en la mano, con información en la mano. Obviamente el régimen no la ha dado, no ha habido manera de que haya un boletín regular y demás. Entonces, al Ministerio de Educación hay que devolverle la pelota diciéndole, nosotros estamos perfectamente, eso requiere unas garantías, así que usted vaya y pídale al Ministerio de Salud que dé la información epidemiológica. Es decir, el Ministerio no puede lanzarle, porque ha publicado además una encuesta en la cual le pregunta a los padres si quieren que sus niños vuelvan a las escuelas. Todos los padres quieren que los niños vuelvan a las escuelas. Lo que no quieren es que vuelvan a unas escuelas en las que estén en una situación de peligro, en las que no sepan lo que está pasando. Entonces, lanzarle la bola a los padres, para que sean los padres los que deciden si los niños van a las escuelas, exigirle al Ministerio de Salud que haya información diáfana y clara sobre lo que está pasando epidemiológicamente. Si no, no se puede volver. Es decir, si nosotros no sabemos, nosotros no vamos a poder abrir nada. Y el fracaso que ha habido en estas flexibilizaciones, que lo que han acompañado es un aumento exponencial del contagio, es precisamente porque no se está flexibilizando con datos en la mano. Comparto con nuestra invitada lo que decía ayer la OMS, que ha expresado preocupación por esta discusión abierta en todo el planeta, el regreso a clases en medio de la pandemia. Ellos decían, los niños pueden infectar e infectarse de COVID-19, ofrecían algunos consejos, y yo citaba a la epidemióloga líder de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Tenemos ejemplos de niños que han desarrollado enfermedad grave y requerido cuidados intensivos, y algunos han muerto. No podemos decir que la enfermedad es universalmente leve o asintomática en los niños. Yo le pediría un comentario, además, apelando a su experiencia como médico, porque efectivamente muchos no desarrollan la enfermedad, son asintomáticos, pero pueden transmitirla al resto de la familia. Esta discusión no la ha abierto en absoluto el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? En efecto es así, en efecto menores, y la mortalidad también es mucho menor, pero sin embargo ocurre, existe, es decir, no podemos abrir las escuelas y dejar que nuestros niños se enfermen porque a ellos no les da tan grave. Es cierto, no le da tan grave como a la mayoría de los adultos, sobre todo a los adultos mayores, pero eso puede en algunos niños tener un impacto letal.
y además contribuye a la diseminación de la enfermedad. Es decir, tú no puedes abrir las escuelas diciendo que eso no importa para los niños. Si abrimos las escuelas, y yo creo que hay que abrirlas, hay que hacer, así como hay que abrir la industria, así como hay que abrir los servicios de atención de salud, tiene que haber una manera que podamos seguir prestando servicios. Ninguna de esas aperturas puede ocurrir de manera alegre. Échenle pichón, que ya la gente se enfermará, y bueno, ya esto se acabará cuando todo el mundo se enferme. Esto se acabará cuando todo el mundo se enferme, lleva encima una mortalidad que no podemos permitir. Es decir, esto no es un juego, hay una necesidad de que las escuelas estén abiertas por el derecho de los niños. El impacto a largo plazo sobre nuestros niños puede ser verdaderamente marcarles la vida. Es decir, esta puede ser la generación que tuvo que crecer con el COVID-19 y tal vez murió mucho menos niños que adultos. Y además entendiendo que esta escuela puede abrir hoy, pero la del otro municipio tal vez no. Y la que abrió hoy, tal vez, o sea, tenemos que entender que esa apertura no es se abrió y punto. No, se abrió de manera flexible y vamos midiendo lo que está pasando. Y vamos pero creo que vale la pena invertir esfuerzos en hacerlo. Nuestros maestros además van a necesitar nuestro apoyo para hacer esto. Hay una cantidad de pequeñas tareas en la que madres y padres podemos que digan, no voy a mandar a mi hijo a la escuela. No, y además el Estado tiene que reforzar su capacidad para hacer pruebas PCR, por ejemplo, otra exigencia que ha hecho la OPS en el caso de nuestro país, ¿correcto? Para poner contexto, nosotros estamos en 5.000 diarias. Todas las pruebas que nosotros hemos hecho desde que comenzó la pandemia equivalen a lo que hace Colombia en menos de una semana. Así no se puede monitorear una pandemia. Y además el resultado te lo... Lila, aquí hay mucho que hacer antes de ti. abrir las escuelas, pero hay que empezar a presionar a las autoridades para que esas cosas se vayan haciendo, para que podamos abrir las escuelas. Gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Lila Vega forma parte de la red de madres, padres y representantes. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto, disposición, beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita FOMPRES CIB. Personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Ayer, advirtiendo que la tiranía utiliza los mecanismos democráticos para destruir la democracia. Y, explicando que el proceso convocado para el mes de diciembre este año no puede ser calificado como un evento electoral y solo pretende destruir el último resquicio de legitimidad democrática refugiado en la Asamblea Nacional. Es la posición de la Cátedra de Derecho Constitución Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.